Un saludo cordial, estimados hermanos. Quiero en esta oportunidad desarrollar una meditación bíblica a partir del tema luz negra. Por supuesto que no me refiero a esa obra de teatro de, de Menéndez, de un salvadoreño dramaturgo. No me refiero a esa obra. Me refiero a la expresión luz negra, porque la Biblia dice que en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Entonces tenemos que andar como hijos de luz. Lo que el pasaje explica es que tenemos una naturaleza no solo nueva, sino que única, para vivirla, y por lo tanto nuestro día a día debe de corresponder a esa nueva naturaleza, o nuestro día a día debe de estar conectado con esa nueva naturaleza. Eso es lo que dice Efesios 5:8. El texto base de la meditación eh, es Efesios 5, del 1 al 4. El pasaje pretende, tiene por objetivo central o nuclear, alertarnos que veamos con sumo cuidado lo que la Biblia establece y dice como aquellas cosas que opacan nuestra luz, como aquellos elementos en nuestra vida, propios o externos, que opacan nuestra luz. Lo aceptemos o no, lo creamos o no. Pablo dice que en otro tiempo éramos tinieblas y dice que ahora somos luz, pero que hay cosas que opacan nuestra luz. De eso se trata, hermanos, esta meditación. Veamos pues el bosquejo de la misma. En Génesis 5:24 se habla sobre el caminar de Enoc. Dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Haciendo un resumen de este texto, lo que está diciendo es que Enoc tuvo una amistad tan cercana con Dios, estrecha con Dios, disfrutada por ambos, que Dios lo llevó. Usted y yo sabemos cuántos años vivió Enoc, cuántos años fueron de amistad, cuánto duró esa caminata. Enoc caminó con Dios. Podemos decir que Enoc llegó a parecerse a Dios. Podemos decir que Enoc aprendió de Dios. Podemos decir que Enoc conoció a Dios. Para caminar con Él, para entenderlo a Él, hay que caminar con Él. Y fue precisamente lo que Enoc hizo. Hay tres pensamientos que quiero desarrollar a partir del texto base, que quisiera, antes de leerles el bosquejo, leerlo. Efesios, Efesios 5, del 1 al 4. Repito, Efesios 5, del 1 al 4. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Tres ideas fundamentales. Imitad, disfrutad y cuidad. Tres ideas fundamentales que quiero desarrollar en el pasaje. Ahí están las verdades vaciadas por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Imitad, disfrutad y cuidad. Cuando Pablo desarrolla el pensamiento de imitar, está hablando de una vida poderosa en Dios, es decir, cualquier persona, cualquier cristiano que imite a Dios tendrá una vida poderosa. Cualquier persona que disfrute el amor de Dios tendrá una vida agradable. Cualquier persona o cualquier cristiano que cuide su santidad, como la Biblia pide cuidarla, tendrá una vida victoriosa.
Es decir, la diferencia entre no imitar a Dios, la diferencia entre no disfrutar del amor de Dios y no cuidar la santidad, será mucho dolor, será mucha pérdida, será humillación. Y eso será una vida cristiana opaca, oscura, será una luz negra. Imitad a Dios como hijos amados. Esta es una expresión enfática, fuerte, es una expresión que connota aparentemente una indicación de Pablo. Sí, es una indicación, pero no es obligatoria, no es mandatoria. Es una indicación enfática, específica, fuerte, enérgica, pero no es obligatoria. Significa que hemos sido amados por Dios, es decir, pone el acento, resalta la idea de que usted y yo hemos sido amados de forma inexplicable por Dios. Eso nos puede permitir facultar, ayudar, nos pone en la capacidad de imitarle. Desarrollemos algunos pensamientos alrededor del texto, nacidos del texto. Aquí imitar, no significa repetir, porque si la idea fuera que la imitación que se nos pide es repetir lo que Dios hace, no podemos repetir lo que Dios hace. Él es Dios y yo soy una criatura. No es en ese sentido que se pide eh, imitar o repetir. No es algo, no se nos pide una imitación mecánica, artística, litúrgica, no se nos pide eso. No es un hábito que yo repito hasta sin pensar de forma mecánica, automática o tradicional. No se nos pide eso. No se nos pide que repliquemos o repitamos sin sentido. Tampoco es una obligación. Es decir, no es una forma de regla militar que debemos de cumplir de forma irrestricta. En realidad lo que está diciendo imitar a Dios es conocer a Dios. Conocerlo de tal forma que queramos caminar toda la vida con Él. Y que una vez que caminemos con Él, seremos como Él. Pablo está hablando no del hacer, está hablando del ser, de lo que tenemos, de nuestro carácter está hablando, de nuestro interior está hablando. La imitación a la que se refiere es nuestro ser. La Biblia no nos pide hacer, primero nos pide ser. Es decir, primero nos pide que entreguemos nuestro carácter a Dios para que después nuestras acciones sean administradas por ese carácter. Cualquier enseñanza que nos mande a hacer algo antes de ser algo está equivocada, está errada, no coincide con la doctrina cristocéntrica que nos pide primero, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sea alguien donde la vida de esa persona no es el rey o no está, o donde su ego no es el que reina, nos pide ser antes de hacer. Es decir, es conocer también a Dios. En quinto lugar, es aprender de Dios cada día que llego a imitarlo sin pensarlo. Es aprender de Dios, es aprender a pensar, es aprender a sentir, es aprender a decidir, es aprender a reaccionar, es aprender a relacionarme, es aprender a administrar, es aprender a liderar, no de mi instinto, no de mis profesores seculares o de los libros seculares o de los conceptos seculares, sino de la persona de Cristo. El objetivo de Dios es que brillemos. ¿Cómo? ¿Que brillemos cómo? ¿Que brillemos como quién? Que brillemos como Él. Y como la imagen que tenemos de Dios visible es su Hijo, entonces que brillemos como Cristo. Esta es la manera más poderosa de evangelizar al mundo, mostrando las maravillas de aquel que nos llamó a su luz admirable. Dios quiere que seamos como Él, no que hagamos lo que Él hace. Él quiere transformar nuestro carácter.
No que seamos hacedores de milagros, aunque hay milagros a través nuestros. Pero lo que Pablo está diciendo al decirnos, imitad, está diciendo, entreguen su carácter al Señor, deposítenlo en Él, sean amigos de Él, caminen con Él. Eso es lo que está diciendo el mensaje central, es caminar con Él, conocerlo de cerca, interiorizar, no por lo que otros dicen, sino empezar a caminar a la par de Dios, no tomarme el jugo de naranja que otro exprimió, sino que ir yo a preparar mi propio jugo de naranja con el Señor. Me refiero a tener mi propia experiencia con Dios. Me refiero a caminar en oración con Dios. Me refiero a la lectura diaria entre Dios y yo. Y luego dice el versículo 2: y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra andad en amor la vamos a cambiar o sustituir por la palabra disfrutad. Disfrutad. Andar en amor es vivir dentro del amor de Cristo. Disfrutar del amor de Cristo. Vivir en la dimensión del amor de Cristo. La exhortación de Pablo es en el sentido de plenitud y vida. No ande en escasez de su egoísmo, no ande en escasez de su propia visión, no ande en la escasez y en la miseria de su propio ego, no ande en la escasez de su propio criterio, no ande en la escasez de su pseudo inteligencia, ande en la abundancia del amor de Cristo, ande en la abundancia del amor de Cristo. Entonces, ¿qué significa? No significa ausencia de problemas, precisamente significa todo lo contrario. Significa que los problemas que vienen a nuestra vida cada día, cuando andamos en amor, son problemas solubles y son débiles, porque yo ando en el amor de Cristo. Significa que no estamos obligados a amar, sino que yo vivo en amor. El amor no es una excepción. El amor son los zapatos en los que camino. No es algo que yo voy a hacer excepcionalmente o de vez en cuando. Es algo en lo que estoy dentro de eso. Yo camino en el amor, vivo en el amor, respiro en el amor. No significa que yo no importo. Andar en amor no significa que no tengo derechos, que solo importan los derechos de los demás. Yo importo, por supuesto que importo. Mi labor al amar a otros es vital. Soy importante porque doy soporte a los demás, doy empuje a los demás, doy motivación a los demás, uno a los demás, valoro a los demás, preparo a los demás, exalto a los demás, eh, eh, le facilito el camino a los demás. Eso es, yo importo porque soy un instrumento poderoso en las manos de Dios. No soy una piedra de tropiezo o un ente desanimador o un ente disociador. Cuando Cristo dijo que Él había venido a poner discordia, no se refería al hecho de que donde Él llegaba ponía discordia, se refería a aquellos que no querían servirle. Con esos iba a haber discordia, con ellos iba a haber problema, pero con todos aquellos que le han recibido como Señor y Salvador, ellos son los instrumentos de amor y de poder. Significa, hermanos, andar en amor significa que el ego no gobierna, sino que el amor. ¿Qué es el ego, hermano? El ego es lo que tú quieres. El ego es lo que yo quiero. El ego es lo que tú deseas. El ego es lo que yo deseo. El ego es lo que yo pienso o lo que tú piensas. El ego es mi plan. El ego es mi intención. El ego es mi imagen. El ego es mi sentir bien. El ego es mis metas. El ego es mis objetivos. El ego es mi círculo. Ese es el ego. Pero en lugar de ese ego debe estar el amor. Y el amor no es que yo no importo. El amor es que Cristo gobierna. Significa que yo entiendo mi condición. ¿Qué condición, hermano? Significa que yo entiendo mi condición como una persona que ha sido amada, perdonada, redimida, salvada, protegida, dotada de dones, cuidada, que tiene una mansión en el cielo, que tiene un valor incalculable. Significa que yo soy de Cristo, significa que Dios me ama. Jamás nadie me podrá amar como Dios me ama,
porque nadie podrá entregar lo que Dios entregó por mí. Hermanos, usted, si alguna vez usted se ha sentido desvalorado, ese sentimiento es del diablo. Y si otro cristiano lo ha permitido que lo sienta, esas son condiciones fuera del amor. Significa que sin amor las relaciones se pudren. Cuando Pablo dice andad en amor como Cristo, porque dice que el amor lleva un olor fragante. El sacrificio que Cristo hizo por amor, el amor, el amor condimentó el sacrificio. El amor nutrió, el amor saborizó, el amor preservó el sacrificio y lo hizo como una ofrenda de olor fragante. Significa que las relaciones sin amor, las relaciones hipócritas, las relaciones superficiales, las relaciones condicionales, las relaciones lisonjeras, esas relaciones están podridas porque no tienen el ingrediente fundamental, que es el amor de Cristo. ¿Cuál es el principio? El principio es que sin el amor de Cristo, la efectividad de nuestra vida es baja o nula. Es baja, no hay productividad. Claro, somos instrumentos del Señor. Somos instrumentos del Señor, pero nuestra productividad es la mínima, es la más baja. Cuidad, cuidad, el tercer punto para cerrar mi exposición. Cuidad. Dice Pablo en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice, ni aun se nombre. Pablo, como un erudito sobre la doctrina del pecado, habla con autoridad, con toda autoridad, y usa una palabra clave, ni aun se nombre. Es decir, Pablo está asumiendo que los cristianos no adulteran, no fornican, no mienten, pero está diciendo ni lo piense. Está hablando de lo que pensamos, está hablando de lo que sentimos, está hablando de lo que maquinamos, está hablando de lo que está dentro de nosotros. La forma de cuidar nuestra santidad, porque aquí la palabra cuidar está en el sentido de cuidar nuestra santidad del pecado. Dice Pablo dice que ni aún se nombre. ¿Qué no quiere que se nombre? No quiere que se nombre la fornicación, no quiere que se nombre la inmundicia, no quiere que se nombre eh, palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen sino acciones de gracia. Lo que Pablo está diciendo es que no subestimemos el poder del pecado. Pablo está diciendo que tenemos una propensión a pecar heredada de Adán. Pablo está diciendo que un pequeño espacio, un pequeñísimo espacio dado al pecado, aún en un pensamiento, aún en una intención. Algunos se pueden jactar o algunas se pueden jactar de que no adulteran, de que no pecan, de que no roban, pero sus pensamientos, pero sus intenciones, Pablo dice, ni aún se nombre. Es decir, no le den espacio en los más pequeños pensamientos. Y no está hablando de perfección. Pablo no está diciendo por ningún lado que seamos perfectos. Lo que Pablo está diciendo es que estemos alerta, que cuidemos, que no le dejemos la puerta abierta en la mente al pecado, en el corazón al pecado, porque es posible que a tu cuerpo no haya entrado, pero a tu espíritu sí ha entrado. Es decir, tu corazón, tu mente, tus intenciones, tus sentimientos y algunas veces tus acciones están entintadas, ¿sí? ¿Y cuáles son las áreas que Pablo menciona que ataca el pecado y de las que debemos de cuidar con mucho énfasis? El matrimonio, con la fornicación y el adulterio. Pero Pablo va más allá. No solo se refiere al adulterio como un hecho físico, se refiere a los pensamientos adúlteros, a la fornicación imaginaria, mental, a las imágenes, a todo lo que imaginamos y pensamos. Luego se refiere a la mente. Y cuando habla de la mente, habla de las impurezas. Y no solo se refiere a las impurezas sexuales, que normalmente nos inclinamos a pensar en impurezas sexuales, pero aquí habla de todo lo que es impuro, todo lo que no es correcto. Finalmente quiero cerrar con un desafío en tres ideas, un desafío en tres ideas, un llamado no a la reflexión, esta no es una reflexión, este es un llamado a una decisión. ¿Está dispuesto a acercarse mucho más a Dios en estudio y oración? ¿Está dispuesto?
Abrirle un espacio diario, cotidiano a Dios. No lo tradicional, no lo tradicional, no lo habitual, mucho más, mucho más. Como un atleta que se prepara arduamente en el gimnasio por largas horas. La segunda idea, comprendamos su amor en su palabra. Hermano, su labor no es descifrar el amor. Su amor, su labor es comprender el amor y para eso tiene la palabra de Dios. No tiene que descifrarlo, no hay un enigma, no hay un código. Tiene que estudiar la palabra de Dios. Y hay formas de estudiarla, devocional, sistemática, exegética. Valoremos las bendiciones en nuestra vida. Para valorar las bendiciones, veamos con atención en la Biblia cuáles son nuestras bendiciones. Hermano, tiene que orar todos los días, todas las noches, todos los mediodías, por una nueva forma de caminar en Dios. Que Dios les bendiga.